Corea del Sur es el país número 1 en cirugías estéticas y procedimientos cosméticos. En el año 2015, la Organización Internacional de Cirugía Plástica colocó a Corea del Sur como el país con más demandas en cirugías estéticas, y se estima que una de cada 3 mujeres ha tenido algún procedimiento estético. No solo hablamos de cirugías, también hablamos de la aplicación de productos de manera inyectable. Y de forma resumida, con esos datos, llegamos a la conclusión de que Corea del Sur podría ser uno de los países más superficiales en el mundo, pues hay que recordar que un gran porcentaje de coreanos asocian la piel morena con alguien que trabaja en el campo y es de escasos recursos, mientras que la piel blanca denota una vida cómoda y un nivel socioeconómico alto, agregando que si te operas en Corea del Sur nadie, pero nadie se sorprenderá, pues están tan acostumbrados, así como tú estás acostumbrado a ir a comprar carne al mercado al menos una vez por semana. Con esta frase podemos resumir la vida de Kim Momi. De niña fue alguien aplaudida y querida, mostrándose en el escenario llena de confianza, energía y talento. Pero esto duró hasta que empezó la pubertad, es decir, la metamorfosis de Kim Momi no fue la soñada. La pubertad para Kim Momi fue un punto clave en su vida, pues su autoestima fue en declive como un carro que no lleva frenos. Podemos ver cómo la ilusión de ser famosa se desvanece de manera silenciosa. Pues ella piensa que nunca podrá ser famosa en un país donde uno de los rasgos principales es la armonía y perfección del rostro. Sin embargo, estos pensamientos de Kim Momi no llegaron de la nada, pues pudimos ver cómo era rechazada en la escuela y no solo eso, sino que su propia madre también la rechazó. Hay que recordar que la primera persona en hacerle saber a Kim Momi que no era atractiva fue su propia madre. Y si queremos poner un ejemplo visible a todo esto, podríamos agarrar el caso de la oruga a mariposa. A pesar que las mariposas son bellas, algunas personas les tienen miedo. Y es lo mismo que pasa con Kim Momi. Pero Kim Momi no es tan solo Kim Momi, sino que ella es la representación de un sector que hasta el día de hoy es mayormente rechazado en Corea. Una joven de nombre Kim Ji-yeon destruyó todas sus fotos de la infancia, pues tenía un severo problema de autoestima ocasionado por la forma de su mandíbula. Después de tanto sufrimiento, sus padres le regalaron la cirugía estética que tanto había soñado. Sin embargo, con el paso de los años, se dio cuenta que ella era hermosa con o sin maquillaje, y que todo lo que ella quería cambiar de su cuerpo era ocasionado por la sociedad y no por ella misma. El artículo publicado por The New York Times da una perspectiva nueva sobre lo que actualmente muchas mujeres piensan de la cirugía estética y la belleza en Corea del Sur. El enlace lo pueden encontrar abajito. Y si nos queremos adentrar en la mente humana y en los gustos, podemos decir que realmente todo es subjetivo. ¿Recuerdan cuando este comercial estaba de moda? Disculpa, ¿tú eres el famoso Colgate 360? Sí, soy yo. ¿Es verdad que tienes un limpiador de En lengua? realidad es un limpiador de lengua y mejillas. Mira, el 80% de las bacterias no están en los dientes. ¡Wow! ¿Sabes? Cuando sea grande quiero tener un limpiador de lengua y mejillas como tú. A muchas niñas les encantaba el cepillo. ¿Pero por qué pasa esto? Por ejemplo, en Níger, país africano, hay una competencia de cortejo anual donde los hombres más atractivos son escogidos como esposos. Y estos hombres tienen que cumplir 2 características fundamentales: tener ojos y dientes muy blancos. Pero eso no quita el hecho de que también la sociedad influye demasiado, ya que como les puse el ejemplo de esta tribu, que a las mujeres solo les atraen los hombres que tengan los ojos y los dientes muy blancos, eso significa que a lo mejor ellas no verán guapos a muchos actores o idols, por ejemplo. Algo que me llamó la atención es que Kim Momi, a pesar de no tener el rostro ideal de Corea del Sur, sí tenía el cuerpo ideal de Corea del Sur. Y es que hay que recordar que en este país el tener unas piernas largas, ser delgada, ser alta y sobre todo tener un busto natural y pronunciado es sinónimo de belleza. Todas estas características las cumplía Kim Momi. La belleza te da poder. Si bien Kim Momi siempre fue una mujer que no se dejó de nadie, eso lo pudimos ver en muchos capítulos antes de su operación, hay que reconocer que su baja autoestima era presente y notoria.
Y cómo no, si en su mismo trabajo recibía rechazos por parte de sus compañeros y de otras personas que pudimos ver incluso en la calle, le hacían saber que era fea. Pero una vez que ella se opera, algo cambia, y no nada más en ella, sino que en la sociedad. Empiezan a ver a Kim Mommy de otra manera, la empiezan a ver como una reina, como un tipo de diosa, como alguien que debería ser amada por cómo se ve. Y es que esta crítica es muy fuerte. Realmente, si nos ponemos a pensar, ¿cuántas personas no se han de sentir mal con su físico solamente por comentarios ajenos? Esto es algo que a mí me hizo mucho ruido en la cabeza, porque yo soy creyente de que no nacemos con pensamientos intrusivos, que no nacemos criticándonos, sino que la misma sociedad es la primera a juzgarnos y posteriormente nosotros somos nuestros propios jueces. Ahora, hay algo que hay que dejar muy en claro, y es que Kim Mommy se opera hasta que hace algo malo. Yo siempre me pregunté por qué Kim Mommy no se operó mucho antes. Simplemente no quiso hacerlo hasta el último momento, cuando todo estaba destruido en su vida, que ella dijo: quiero un cambio en mi vida, quiero un cambio total y es momento de operarme. Esto es algo que hasta el día de hoy no me quedó muy claro, porque es que ya no se operó antes. Si gustan dejar sus teorías en los comentarios, con mucho gusto los voy a leer y podemos llegar a una conclusión de qué es lo que pasó. Para las personas que no estén muy familiarizadas con Corea del Sur, les voy a dar un dato muy curioso. Y es que en Corea del Sur el comer carne, frutas de una manera cotidiana, como aquí en México, suele ser algo muy caro. Allá creo que sería más fácil que tú juntes para una operación, ya sea en un periodo de 6 meses a un año, que comas carne todos los días o cotidianamente, ya sea un día sí, un día no. Y ya que estamos hablando de esto, hay que mencionar a Jongnan, en el cual no haré mucha profundidad, ya que es un análisis de la serie y no de personajes. Pero me parece curioso cómo esta serie muestra personajes reales que incluso podrían ser nuestros vecinos. Si bien el personaje no fue de mi agrado, realmente pienso que tener un personaje de este tipo visibiliza otro sector que muy pocas personas conocen. Si ustedes notaron otro punto relevante que tal vez yo no vaya a mencionar, pueden comentarlo. Venganza. Esta serie es vengativa. Todo lo que sucede lleva a otro hecho doloroso. Por ejemplo, Kim Mommy descubre que su amor platónico tiene novia en la empresa, aún estando casado, y al poco tiempo despiden al jefe y a la novia de este. Por otra parte, Jongnan quiere propasarse con Kim Mommy, y esta termina mandándolo al cielo sin vuelo de regreso. Pero esto a su vez desencadena que la madre de Jongnan, hasta ese momento que pensábamos que era una señora muy fría con su hijo, termina haciendo hasta lo imposible para vengarse de lo que le sucedió a su hijo. Posteriormente, la madre de Jongnan quiere venganza, pero ahora ya no es con Kim Mommy, dado que no se puede vengar de ella porque está en la cárcel. Ahora la venganza la quiere con su propia nieta, es decir, Kim mismo. Sin embargo, la historia de Kim Chun me parece la más trágica y la más triste. Y ustedes se van a preguntar, ¿pero por qué te parece la más triste? Pues si nos ponemos a analizar, podemos encontrar lo siguiente. Esta chica era una persona introvertida, con falta de confianza, que se enamoró de un hombre que la hacía sentir especial, cuando realmente él le tenía un gran estigma. Si ponemos a compararnos, aunque sea el jefe de Kim Mommy, nunca le dio entrada, nunca se aprovechó de ella, pero este hombre sí lo hizo. Posteriormente, ella ilusionada va a visitarlo, cuando escucha que este tipo se refiere a ella de una forma fea, diciéndole a su compañero que solo la veía para que ella le invitara a los tragos. Kim Chun, sintiéndose totalmente destrozada, decide vengarse de este tipo. ¿Y cómo lo hizo? Pues publicando las fotos donde él salía bebiendo antes de convertirse en idol. Pues recordemos que en Corea del Sur valoran muchísimo el pasado de una persona. Y si tú tuviste un pasado donde fumabas o bebías, para ellos ya eres considerado alguien que no debería ser idol. Pues una de las funciones del idol es ser un ejemplo a seguir y ser una persona que hace todo bien. Que por cierto, no sé si sabían este dato, pero la historia original era que estos dos personajes tuvieran una discusión y una de ellas terminaría dándole chicharrón a la otra. Sin embargo, a medida que los personajes entablan conversación, el director se dio cuenta que parecían almas gemelas, pues ambas tenían la misma herida por su apariencia. Ahora vamos con un tema que sé que a muchos les va a interesar, y es la manifestación. La manifestación en Max Girl se nos deja ver desde que Kim Mommy le dice al entrevistador que su sueño es ser amado por todo el mundo. Su sueño es que todo el mundo la quiera, que todo el mundo sea su fan.
y pues este sueño vendría a hacerse realidad, pero de otra forma, de la forma inversa. Y lo que pasa con Kim Mommy es que ella se da cuenta que no es querida, que su físico importa más que su talento, y dentro de ella empieza a sentir que el mundo siente lo contrario por ella, es decir, odio y desprecio. Pues hay que recordar que la sociedad la terminó odiando. Terminó siendo una mujer odiada en Corea del Sur y teniendo una minoría pequeña de fans o de personas que querían hacer lo mismo que ella, y el ejemplo es esta chica que pudimos ver en uno de los episodios, que le dice a Matzker que es su fan, que le gusta lo que hizo y que ella lo quiso replicar pero que no tuvo tanto valor. Y algo que me pareció muy curioso es que en esa realidad no quedó claro por qué lo hizo Kim Mommy. Y con esto llegamos al final de este video, espero que les haya gustado. Recuerden que si quieren aparecer en uno de estos videos, lo único que tienen que hacer es seguirme en Instagram, comentar que vienen de Matzker y con mucho gusto estarán apareciendo por aquí. 2 largos años de mi último video que subí a YouTube, ya tiene muchísimo tiempo de eso, y tal vez ustedes se pregunten dónde anduve. Pues estuve con mi amigo Willy Wonka, él me enseñó los secretos de la fábrica de chocolate, pero saben que me dijo Willy Wonka: Holly, tienes que regresar a tu casa y ponerte a hacer contenido, porque si no haces contenido, los chocolates se van a pudrir. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, de regresar a YouTube, de hacer contenido nuevamente, estoy muy pero muy feliz. Muchísimas gracias a los que se quedaron, los quiero muchísimo y bienvenidos sean los que hoy van a llegar mañana, pasado mañana, de aquí a unos años. Todos sean bienvenidos a este hermoso canal y muchas gracias por estar aquí.